Buenos días, doctor Freddy López. Mi nombre es Paulina Granja. A continuación voy a grabar la actividad experimental que consiste en realizar un infograma, identificar los problemas sociales y jurídicos contemporáneos de nuestro país, que es Ecuador, que relacionen la administración pública y también al final debo proponer una solución. Dicho esto, procedo a presentar mi infograma. Empezaré de lo más grande, ¿no? Más de 2.6 billones de dólares se pierden anualmente a causa de la corrupción en todo el mundo, lo que socava los esfuerzos para acabar con la pobreza y lograr los objetivos globales de las Naciones Unidas según la ONU. El problema que he escogido es la corrupción y COVID-19 en Ecuador. Ecuador es un país que enfrenta una multitud de problemas generalizados, siendo el más grave impacto de corrupción en los pobres. La corrupción pudre instituciones, impide el funcionamiento normal de gobierno, permite otras formas de delincuencia y puede provocar conflictos, esto es según la ONU. El dinero que podría usarse para ayudar a brindar servicios públicos a las personas que lo necesitan se han perdido debido a la corrupción. El dinero que la ONU proporciona a las naciones empobrecidas también ha sido malgastado por gobiernos corruptos, como pasó en nuestro país. ¿Por qué los ciudadanos del mundo deberían preocuparse? La corrupción puede impedir el progreso de los objetivos de una nación, desde mejorar la atención médica hasta lograr que más niños reciban una educación de calidad. A nivel mundial, 1 de cada 5 niños no asisten a la escuela, incluidos 61 millones de niños en edad escolar primaria, en gran parte debido a la insuficiencia crónica de fondos que puede estar relacionada en parte con la corrupción. La misma dinámica suele estar en juego en la atención médica, la gestión del agua, la entrega de alimentación, la educación y más, donde los fondos esenciales a menudo se roban en países con controles y equilibrios débiles, como es Ecuador. A medida que prolifera la corrupción, comienza a atrofiar la economía y a excavar la desigualdad al desviar el dinero de los programas que beneficiarán a las personas que viven en la pobreza, ¿no? Los pobres y vulnerables sufren de manera desproporcionada y la impunidad agrava el problema. A continuación voy a citar unos pocos ejemplos de los muchos que hubieron en tiempos de pandemia. Hubieron muchísimos casos de corrupción, voy a mencionar algunos. El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró al COVID-19 una pandemia mundial. Ese mismo día, el gobierno del Ecuador declaró el estado de emergencia y poco después anunció el toque de queda. Dentro de este problema se evidenciaron varios procesos de corrupción. Uno de ellos es la expresidenta del Ecuador, María Alejandra Vicuña. Fue condenada a prisión por la Corte Nacional de Justicia. Fue acusada de haber obligado a los trabajadores a pagar un porcentaje de su salario a su partido político, a la Alianza País, lo que conoce como el delito de conmoción cerebral. La Fiscalía del Estado de Ecuador inició una lucha contra la pandemia de corrupción, dentro de los cuales los hospitales ecuatorianos hasta ahora, durante la pandemia, se estima que el Estado ha permitido al menos 17 millones a través de una gestión corrupta del sector de salud. Estos informes, ¿no? Esto es un informe de acuerdo al trabajo de Transparencia Internacional, que encontró que el nivel de corrupción de Ecuador ha aumentado sustancialmente en los últimos 7 años, trepando 21 lugares en el ranking internacional.
es uno de los países más corruptos de Latinoamérica, ¿no? Otra de las corrupciones que fueron evidentes y también es uno de los más grandes en nuestro país son la corrupción que se dio en los hospitales. Los hospitales carecían de equipos críticos como respiradores, carecían de planes de emergencia para hacer frente a una crisis como es el COVID. Algunos cadáveres fueron abandonados mientras que otros simplemente desaparecieron. Y los hospitales clínicos privados se negaron a atender emergencias sin la garantía de una tarjeta de crédito. Como resultado, la corrupción. Ya, entonces, dicho esto, la mala gestión del sector público en el Ecuador, particularmente el sistema de salud durante la pandemia, parecen demostraron, más bien dicho, demostraron una falta de respeto fundamental por la vida de la población ecuatoriana. Los gerentes de los hospitales compraron equipos médicos a un precio excesivo y medicamentos innecesarios para generar ganancias personales, y mientras tanto los hospitales públicos operaban por encima de la capacidad máxima de pacientes. Todo esto como resultado, la corrupción puede convertirse radicalmente en un círculo vicioso, socavando la confianza de los ciudadanos en el gobierno e impidiendo que se avance en los objetivos globales. Cuando los ciudadanos ven que los sobornos y la corrupción determinan los resultados políticos, a menudo dejan de participar en la democracia. Aquí podemos ver esta imagen de lo que es un círculo vicioso y lo que pasó en nuestro y pasa aún en nuestro país. Salarios bajos, poca vigilancia, presupuesto bajo, evasión de impuestos, desconfianza en el gobierno. Esto fue lo que pasó en Ecuador. Seguimos. Al inicio del mandato de Moreno en el 2017, su socio de campaña política y vicepresidente Jorge Glass fue encarcelado por delitos relacionados con la mala administración y malversación de fondos públicos, algunos de los cuales estaban relacionados con la ola de corrupción que involucró a la multinacional brasileña Odebrecht. Muchos de estos problemas existían antes, pero la pandemia ha dejado al descubierto la precaria realidad del sistema de salud ecuatoriano. El gobierno, desde los que estaban en la cúspide hasta los roles administrativos más bajos, no pudo manejar la crisis y no estaba en condiciones de hacerlo. Como resultado, ni siquiera 2 semanas después de la pandemia y el estado de emergencia declarado en Ecuador, la ministra de Salud anunció su renuncia. Desafortunadamente para el pueblo ecuatoriano y particularmente para aquellos que necesitan alimentos, albergues, servicios públicos, atención médica, la corrupción y la malversación de fondos públicos se han convertido en la norma y no en la excepción durante la pandemia. A medida que los hospitales y otros centros de salud público comprobaban equipos y medicamentos para responder a los casos de COVID, el estado de emergencia permitió a los gerentes eludir los procedimientos normales de responsabilidad en la contratación. Según la Contraloría General del Estado, se ha realizado contratos fraudulentos y corruptos por artículos que van desde bolsas para cadáveres hasta ventiladores mecánicos sobrevalorados, con pérdidas en fondos públicos por un total de 17.887.852. Entre los involucrados en estos esquemas se encuentra la ex secretaria del Estado de Emergencia y Gestión de Riesgos del gobierno de Moreno, Alexandra Oncles, el expresidente del Ecuador, Abdalá Bucaram, y sus hijos, así como miembros de la Policía Local de Quito.
Como resultado, uno de los hijos de Abdalá Bucaram busca asilo en Estados Unidos, mientras que se ha emitido una orden de captura para su otro hijo, bajo investigación por malversación de fondos públicos relacionados con la gestión de un hospital en Guayaquil. Mientras tanto, la policía arrestó recientemente arrestó al expresidente Bucaram, quien acusado de corrupción que involucra al crimen organizado. La corrupción en el contexto del COVID-19 se extiende más allá de Ecuador. El caso de la familia Bucaram ha implicado a los ciudadanos israelíes, que parecen más haber estado involucrados en la transacción ilegal de suministros médicos con el hijo Bucaram, Jacobo. La detención y posterior encarcelamiento de estos dos israelíes y el asesinato de uno de ellos en prisión sugieren que la corrupción y la mala gestión de los servicios públicos se dan a un nivel muy alto, ¿sí? Para esto les voy a compartir un video en el cual lo que estoy explicando de cuando fue detenido, en este caso, el expresidente Abdalá Bucaram, se puede evidenciar en este video. Trama que tiene diferentes ejes en torno a esta detención realizada esta madrugada al expresidente Abdalá Bucaram Ortiz en su domicilio en la ciudad de Guayaquil por presunta participación en el delito de delincuencia organizada en relación al asesinato de un ciudadano israelí el fin de semana. Este ciudadano israelí, según la hipótesis de la Fiscalía, vendió insumos médicos a Jacobo Bucaram, hijo del expresidente, quien a su vez vendió estos insumos de forma irregular, es decir, con sobreprecios a los hospitales del Seguro Social de Guayaquil en medio de una crisis sanitaria por el coronavirus. Durante el fin de semana se filtraron audios de conversaciones entre el expresidente Abdalá Bucaram y el ciudadano israelí, conversaciones que se hubiesen efectuado días antes, en el que Abdalá presuntamente le ofrecía influir, incidir en los jueces para que este ciudadano que estaba en prisión pueda salir libre, pueda recibir ayuda por parte de los Bucaram. Esto se revela en algunos de los audios y, por tanto, escuchemos un extracto de lo que decía esta conversación entre el ciudadano asesinado en la prisión y el expresidente Bucaram. Después de la audiencia, tiene que pronunciarse el juez y llevarte a un tribunal. ¿En tu seguro tú conoces a las jueces en todo eso cosas? ¿Cómo no? Mi abogado los conoce también. ¿Cómo no? Bien, Juan Pablo, el día de ayer, antes de ser apresado, el expresidente Bucaram no negó la existencia de estos audios, no negó que esta conversación haya ocurrido con este ciudadano. Bueno, esto es un poquito, ¿no? Un poquito de lo que se puede evidenciar, lo que anteriormente les estaba mencionando de la corrupción de la familia Bucaram en lo que se refiere a los hospitales, ¿no? Terrible. Bueno, seguimos. COVID-19 y la nueva deuda. El presidente Moreno anuncia que se han propuesto a disposición de millones en financiamiento externo para contrarrestar por efectos del COVID y reactivar la economía del país mediante la oferta de préstamos a través del sistema bancario nacional. Lo que no ha quedado claro en esto es que desde entonces cuáles son los costos de estos créditos para el país y cómo estos fondos llegaron a la población y cómo los fueron distribuidos y en qué fueron utilizados esos fondos. A disposición en este punto hay nuevo tema de corrupción. Si bien el Fondo Monetario Internacional confirmó un préstamo de alrededor de 643 millones para el sistema de salud y otro sector más afectado por el virus,
Alexandra Oncos, una figura central en la gestión de crisis de COVID, estaba siendo investigada por mala gestión y compra de kits de alimentos a precios excesivos. Poco después, en medio de escándalos de corrupción, se vio obligada a admitir. La corrupción y la mala gestión continuaron a buen ritmo. En mayo, mientras los fondos externos del FMI estaban en camino, el nuevo ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, anunció que se destinarían al menos 200 millones para responder a la crisis del COVID. Solo una semana después, el mismo ministro solicitó públicamente que la Contraloría del Estado investigue hospitales y centros de salud por indicios de irregularidades financieras y mala gestión. El 2 de junio, la Fiscalía General del Estado anunció que se estaban investigando 45 nuevos casos de corrupción relacionados con estos temas. En conclusión, ciertamente en el caso del COVID es evidente que aquellos que se beneficiaron ilícitamente tienen poca preocupación por el sufrimiento que resulta directamente de sus acciones. Se ha centrado únicamente en la corrupción política. Si bien esta investigación se ha centrado únicamente en la corrupción política y administrativa, en el contexto de la pandemia se podía decir mucho más sobre otros contextos en los que Ecuador experimenta una corrupción profunda y continua. Ciertamente ciertamente en el caso de COVID-19 es evidente que aquellos que se beneficiaron ilícitamente tienen poca preocupación, como ya lo mencioné. Podríamos decir que la sociedad ecuatoriana padece otra enfermedad. La corrupción, que parece ser tan mala y si no peor que el COVID-19. Millones de dólares de fondos públicos son continuamente dirigidos a los bolsillos de individuos privados que parecen no tener principios morales o un sentido de responsabilidad social y colectiva. Por lo tanto, Ecuador se encuentra no solo luchando contra la pandemia de COVID-19, sino también contra la pandemia de corrupción. La solución, ¿cuáles serían posibles soluciones a esto? Desde mi punto de vista, la uno sería, no existe una fórmula mágica para combatir la corrupción. Muchos países han logrado avances significativos en la lucha contra la corrupción. Poner fin a la impunidad, esa sería uno, ¿no? La aplicación efectiva de las leyes es esencial para garantizar que los corruptos sean castigados y rompan el ciclo de impunidad o libertad de castigo o pérdida. Perdón. Otra, reforma en la administración pública y la gestión financiera. Las reformas que se centran en mejorar la gestión financiera y fortalecer el papel de la agencia autoritaria han logrado en muchos países un mayor impacto que las reformas del sector público para frenar la corrupción. La otra sería promover la transparencia y el acceso a la información. Los países que han logrado frenar la corrupción tienen una larga tradición de apertura gubernamental, libertad de prensa, transparencia y acceso a la información. El acceso a la información aumenta la capacidad de respuesta de los organismos gubernamentales y al mismo tiempo tienen un efecto positivo en los niveles de participación pública en un país. Empoderar a los ciudadanos. Este último, ¿de qué manera? De que los ciudadanos se involucren, ¿no? Como anteriormente había la participación ciudadana, en donde el cual se puede escuchar, en donde cual los ciudadanos puedan dar su punto de vista, su criterio, y de esta manera poder involucrar y que el ciudadano se vaya empoderando. Estas serían las posibles soluciones y con esto habría finalizado mi trabajo. Espero le guste.
Una buena tarde. Hasta luego.